Un saludo para todos, es un gusto volver a estar con ustedes. Hacía rato que no nos comunicábamos efectivamente. Hemos tenido algunas actividades, especialmente de estar en otros lugares, en otros sitios, y entonces esto nos ha llevado un poco de tiempo, pero hay asuntos y hay temas que nos siguen llamando mucho la atención, donde celebramos, o por lo menos tiene bastante incidencia en nosotros, la celebración de otros de ciertas fechas que, que como que tienen una conciencia colectiva hacia unos sentidos, bueno, llaman la atención, y por eso decidimos hacer este video desde el lugar que nosotras conectamos con el campo de información y que tiene que ver con el 31 de octubre. El 31 de octubre que en muchos lugares del planeta, de ese tema que llamamos Día de las Brujas. Tratamos de hacerlo con mucha seriedad, en el sentido de que el tema nos obliga a tener en cuenta nuestros propios orígenes de existencia y lo que a cada ser humano nos llama tanto la atención, que es como aquello oculto. Entonces, desde ahí vamos a empezar. Qué gusto que estemos las dos, Silvana, y pues bueno, vamos a ver cómo empezamos esto. Perfecto, ya me hacía falta explorar más temas contigo. Y sobre todo ahora que como que con el tema de las brujas se amplía como el ser, cuando entre medio en chiste y en broma van diciendo los conocidos, ya va a ser tu día de las brujas, ¿no? Y hay personas que incluso lo malinterpretan un poco y le dicen, no, o sea, no le digas así, ¿no? Como si fuera una grosería, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta que estamos muy divididos entre los que sentimos ese término como algo muy, muy expansivo y los que sienten el término todavía como algo ofensivo, ¿no? Entonces me parece lindo para traerlo a un nivel de neutralidad y más llevarlo a este campo de exploración de la información de cómo viene, de dónde vienen las brujas y los brujos, porque no es femenino, ¿no? Sí, Entonces, ¿no? entonces por ahí vamos. Ok, entonces empezamos. Ya, como es costumbre nuestra, en la información que compartimos, acudimos a la definición del término a través de lo que es conocido a través del diccionario normal. Aquí tenemos una definición de la Real Academia que dice: hoy en día la palabra bruja es usada por las mujeres, la cual describe la Real Academia Española como una persona a la que se le atribuyen poderes mágicos obtenidos del diablo, o una mujer fea y malvada que tiene poderes mágicos y que generalmente puede volar montada en una escoba. Aquí, para empezar, podemos, si ahora cualquiera de ustedes entra a Google y busca el término, van a encontrar la historia. Realmente es bastante larga respecto a cómo, a quienes se les fue denominando, a quienes se les fue dando ese adjetivo de bruja. Aunque esta definición que nosotras sacamos tiene que ver con el femenino, en realidad, en todo lo histórico que hay, también el masculino ha estado involucrado como aquella persona que puede mover los hilos desde su lugar masculino, y que
ha ejercido el mismo oficio, la misma ocupación, ha tenido la injerencia directa sobre el manejo de la energía, tenía un conocimiento también desarrollado y, y entonces pues no podemos limitar esto a que solamente sean las mujeres, Claro. ¿no? Y mira que es interesante aclararlo antes porque es femenino. Hay una razón. No es solamente porque las brujas se volvieron muy conocidas en algún momento histórico y hubo toda esta cacería de brujas, entonces históricamente es muy fuerte el término con femenino y no con masculino. Sin embargo, brujas se quedó como más instalado porque tenía relación directa con la naturaleza, que por eso decimos la naturaleza, porque hay un carácter femenino en él. Y las primeras brujas pues trabajaban directamente y abiertamente con la naturaleza. Entonces se volvió un término femenino. Es más por ese lado que por otro. Por cualquier otra Ajá. cosa, ¿no? Sí, por ahí empieza. Listo. Sí. Entonces, queríamos con esta introducción decir que no se trata solamente de brujas, se trata también desde el aspecto masculino, en el manejo también que el masculino hace de la fuerza energética de la que es parte nuestra, que es la que nos compone. Vamos a ver por qué realmente eh, se habla de brujas y brujos como algo que es negativo. Negativo. Más que malo, es negativo, ¿sí? Tenemos que irnos como a esos conocimientos muy primarios que nuestros ancestros pudieron determinar a raíz de la observación que hicieron del comportamiento humano, de la existencia, de la creación, y donde fueron encontrando algunas respuestas desde ese estado meditativo que muchos de los escritos antiguos que hay son desde un estado meditativo de la gente que en sus momentos se dedicó a explorar y que pudieron ser los científicos de aquellos tiempos espacios, ¿no? Vamos a colocar una cita bíblica que corresponde a la Iglesia Católica, a la Iglesia Cristiana. Dice, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te enseñaré, aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Decir algo muy simple como que desde el principio de la creación, ¿sí? Está cuando hubo el primer desdoblamiento del universo, donde se generó la dualidad, entonces allí aparecieron las fuerzas el bien y el mal. del bien y del mal, pudiéramos decir, ¿sí? Entonces no podemos desligar que desde un principio el mal ha existido, digamos, eso que llamamos nosotros mal ha existido. Más adelante vamos a ver qué es mal, ¿no? Porque también dentro de eso que hemos querido nosotras abrir en conciencia las definiciones de los términos desde otro lugar más profundo, ¿sí? Vamos a desarrollar este término más adelante. Pero no nos llama la atención que de verdad desde el principio existe el bien y el mal, eso que llamamos nosotros el bien y el mal. No es algo inventado, no es algo que está fuera
origen como tal, ¿sí? Lo que queremos hacer hincapié aquí es eso, de que no está fuera del origen. Es una parte que ha sido eh, generada al mismo tiempo, el impulso salió al mismo tiempo. ¿Por qué? Para generar un equilibrio. Y entonces, y para muchas cosas más, ¿no? Pero me pareció que era importante tocar la definición de lo que nos han enseñado a través de la religión, porque es algo, son conceptos que se han quedado muy profundamente en nosotros, pero generalmente las religiones se han abocado mucho a un Dios castigador, a, un, a, a que no te portes mal porque te ganas el infierno, o sea, y que se nos ha quedado muy profundamente, porque es que cuando estamos pequeños somos como esponjas que absorbemos absolutamente todo sin que pase por ningún filtro nuestro. Entonces, pues. Me parece interesante. Ahora entiendo a lo que estaba llegándome antes de empezar el video, y era que yo preguntaba al campo de información y decía, ¿qué es la brujería? Para ver, pues para que llegara la palabra. Y se me mostraba la palabra religión. Entonces no, pero no lograba encajar que si es contrario, si es lo mismo. Y lo que veía era que había un equilibrio perfecto entre religión y brujería. Como que, voy a hablarlo en términos muy simples, como que en la religión existen pues los santos, incluso se menciona demonios, el bien, el mal, arriba, abajo, se menciona entidades que nos cuidan, los que no nos quieren, como que siempre hay esas dos. Y cuando miraba la palabra brujería, era exactamente lo mismo, pero con otros seres, con otros nombres, ya sea con elementales o con seres, no sé si de la naturaleza, o con otros brujos, o con, bueno, seres de luz, en fin, ¿no? Como que el paralelo entre la religión y la brujería lo pude ver igual, y esto incluso hasta puede estar incomodando a alguien que no esté muy acostumbrado a la palabra brujería, y va a decir, pero ¿cómo? Si la religión es una cosa y la brujería es otra. Y de eso se trata esta conversación, ¿no? De llevarlo a un punto más neutral para que podamos entender de qué es lo que estamos hablando. La siguiente diapositiva también tiene que ver mucho con la parte religiosa, porque es que no nos podemos desligar de la parte religiosa para poder tratar este tema. Y dice, y el eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Como que fue muy misterioso, ahorita podemos darnos cuenta y estamos tratando de bajarle el nivel de misterio que puede tener toda esta enseñanza o todo esto que nos quisieron transmitir a través de hacerlo demasiado misterioso, demasiado oculto, demasiado temeroso, ¿no? Yo creo que muchas personas de las que están aquí han escuchado hablar sobre el árbol de la vida y han escuchado la historia, no digamos que es historia, sino relato, sobre Adán y Eva y cómo Adán y Eva estaban en el paraíso terrenal, ¿sí? Y existía el árbol del bien y del mal y estaba prohibido que cogieran el fruto y que consumieran el fruto del árbol del bien y del mal. Esa prohibición, ¿sí? que había respecto a que había un árbol y que era el árbol del bien y del mal, ¿sí? Me imagino a Adán y Eva entonces en el paraíso como haciendo qué, o sea,
aburridos haciendo que, Claro, claro. ¿sí? O sea, como que, ajá, todo está bien, entonces como que en un estado muy latente de no hacer nada, Ujú, ¿sí? Pero si nos vamos a los principios que podemos entender desde la razón o el intelecto que tenemos, desde el principio hubo un primer movimiento que fue la primera expresión del origen, y desde allí no ha cesado el movimiento, o sea, nada está estático, nada está quieto, no es así como funciona, ¿no? Además de que por qué habría un árbol del bien y del mal, o sea, ¿cuál es la cascarita ahí? O sea, como se dice, ¿no? O sea, ¿cómo así que va a haber un árbol del bien y del mal? ¿Sí? Y solamente para que apareciera una serpiente, que de dónde fue creada la serpiente, pues de dónde salió la serpiente no apareció por sí sola, o sea, tiene que haber tenido un origen un también, origen. ¿no? Y que hubiera como esa primera tentación, Ujú, que lo mencionan como tentación, ¿sí? Y que se hubieran visto como que haciendo algo distinto ellos y hubieran consumido el fruto del árbol del bien y del mal y hubieran caído en desgracia. Así literalmente es como, o de simple, es como nos lo han contado. Eh, pero tenemos que mirarlo desde otro lugar, ¿no? Tenemos que mirar, de hecho, pues ya estamos diciendo cómo así que un árbol del bien y del mal, cómo así que estaban haciendo Adán y Eva entonces, eh, o sea, qué los motivó realmente a que se movieran del lugar de placidez, bienestar, no sé qué otros adjetivos poderle colocar, y que decidieran salir de eso y todo se les hubiera vuelto una desgracia, ¿no? Hoy en día es muy fácil entender y especialmente aquellas personas que tratamos de ampliar un poco más la conciencia, diríamos, que andamos como buscando eh, más respuestas, ¿sí?, a las preguntas que interiormente pueden surgir de nosotros, y encontramos que efectivamente ya desde años muy antiguos, también muy antiguos, eh, se ha descubierto que dentro del ser, o se ha colocado dentro del ser a nivel energético, algo que se llama también el árbol de la vida, ¿no? El árbol de la vida, el árbol del conocimiento. Este árbol tiene que ver mucho con el masculino, con el femenino, con el desarrollo de las emociones, con las interacciones que energéticamente tenemos dentro de nuestro interno, en nuestros centros energéticos, lo que nos conecta cada centro energético con todo el cosmos en general, y cómo desde allí vamos teniendo la experiencia humana, ¿sí? Entonces, tal vez la explicación que nos dieron inicialmente de lo que fue el árbol, o como nos contaron que había aparecido el bien y el mal, ujú. más bien dentro de la humanidad, ¿sí? Pues no tiene un real entendimiento de lo que es la conformación de nosotros como seres, no solamente como seres humanos, sino como seres, que pertenecemos a una realidad mucho más amplia de lo que nosotros podemos pensar que es nuestra realidad, ¿no? Entonces, ahí también ha habido mucha manipulación respecto a la información. Es bastante profundo, además, el poder entender toda esta parte para que nosotros ya tengamos una actualización de la conciencia respecto a esos orígenes y a esa dualidad y a eso que realmente somos, ¿no? Y, y podamos entender la experiencia como seres humanos que estamos viviendo acá en el planeta Tierra
y cómo es que nos va realmente acá en el planeta Tierra, ¿no? Sí. Lo que has dicho a mí me está conduciendo, cuando veo el árbol de la vida y lo veo ese como es arriba, es abajo, como ese equilibrio perfecto, creo que nos está conduciendo, como siempre, a lo más expansivo, que es más expansivo aún que lo positivo y más expansivo que lo negativo, es la neutralidad, ¿no? Ese tronco de ese árbol que te está diciendo, sí, hay un arriba, hay un todo aquí, y eso mismo, igual de fantástico, está acá abajo, y no hay nada malo, solamente estoy conteniendo las dos al tiempo, ¿no? Entonces, lo que creo que estamos conduciéndonos con todo lo que vayamos a hablar ahora, siempre llevar a ese punto de neutralidad, como revisarlo, si hay, no hay, si existe, no existe, si me hicieron mal, si me hicieron brujería, sí, pero después de mirarlo, de inmediatamente acercarse al punto neutral, porque ahí es donde vamos a tener realmente la expansión para que, no solo para que este video sea enriquecedor, sino para que la información que se recibe de verdad se, se implante, ¿no? Y quede en las personas que están viendo para que ya vamos con otra forma de ver este tipo de términos. No. Bueno, entonces vamos a explorar de acuerdo a lo que normalmente entendemos por mal. ¿Qué es? Porque según la Biblia, el mal se manifiesta generalmente de tres maneras. El mal que ocasionan los seres humanos cuando se rebelan contra Dios, el mal que producen las fuerzas malignas no humanas, entre ellos el diablo, y el mal del pecado que vive en los seres humanos como una enfermedad. Eso es lo que nosotros podemos googlear, ¿sí? Como definición del mal. Ya. Pero si vamos más profundo, tenemos que mal es el límite respecto a la potencia del deseo. Entonces, el mal desde la parte cosmológica de existencia se refiere a límites. Eso es todo, a eso es todo lo que se refiere el mal, ¿sí? Y desde esa parte de la cosmología, el mal puede operar desde dos aspectos. El uno es incitándonos a operar con energías superiores que aún no podemos entender por el grado de limitación de conciencia que tenemos. Y el otro aspecto es cuando tenemos un nivel de baja autoestima. Esta definición de mal yo creo que alivia a todos los que nos están escuchando respecto a lo que quiere decir el mal. Porque efectivamente el mal son límites. Límites nomás. O sea, en la expansión que hizo el origen en la creación de los universos y en la creación de la materia, ¿sí? En esa bajada de niveles de lo sutil hacia lo más denso, ¿sí? La materia llegó a constituirse porque fueron colocados unos límites. De hecho, en nuestro canal tenemos desarrollado las 7 leyes universales, son las que rigen, ¿sí? Aquí la existencia de la materia, ¿sí? Esos son los límites. O sea, el mal es lo contrario al bien. Se supone que es la otra parte de la moneda, si queremos decirlo así, o de la línea, ¿no? La línea donde existen los dos polos, y entonces en el uno está el bien y en el otro está el mal. Entonces el mal es el que equilibra el bien. El bien no existiría si el mal no existiera. Entonces la materia no existiría si no tuviera límites. Claro. A eso necesitamos el límite. Entonces nosotros estamos acostumbrados, o sea, cuando nuestros fractales están expandidos en otras dimensiones, que eso también lo hemos hablado, en esos otros estados de conciencia,
no hay límites para la creación y la generación. Entonces, la materia sí nos lleva a confrontar esos límites y por eso, a raíz de el velo que cae sobre nosotros cuando llegamos a esta existencia humana, hace que aparezcan todos esos límites y que nosotros nos tropecemos con cada cosa que nos pasa aquí, sencillamente por eso, ¿no? Bien. Teniendo en cuenta que lo que explicaste, que el bien y el mal son pues dos caras de la misma moneda, existe una, pues llamémoslo una especie de obsesión por el mal y por querer quitar el mal, por querer curarnos de él, ¿no? Y cuando, a pesar de que todo está integrado, ya sabemos, luz, oscuridad, bien o mal, están integrados, es verdad. Sin embargo, podríamos mirar todo, absolutamente todo, como si todo fuera bien o todo fuera luz. ¿A qué me refiero? Es como una escala cromática, como la escala de los colores, que va de blanco a negro y pasa por infinitas posibilidades de grises. En todo ese abanico de posibilidades de blancos, grises, hasta llegar a los grises muy oscuros, hasta llegar al negro, en todos hay algo de luz, en todos. Simplemente a medida que te vas acercando al negro, va siendo menos luz, menos luz, menos luz, menos luz. Menos información, menos claridad, pero sigue siendo una luz en pequeña cantidad. Y eso lo digo para que a los que nos gusta sentir el bien, hacer el bien, que sepamos que el bien está en todo, hasta en lo que parece malo, retorcido, dramático, trágico, hay luz y hay bien. Entonces, si bajamos la intensidad de la percepción de ese mal, vamos a poder ver el bien en todo. Y llevándolo un poco más al tema que estamos hablando por el tema de brujas, que se suele escuchar y lo escuchamos en consulta habitualmente es que yo creo que me están haciendo algún mal, ¿no? Llámese algún trabajo energético. El solo hecho de preguntar si me están haciendo algún mal es que no puedo reconocer la luz que hay, no solamente en otras personas, si es que tengo el principal sospechoso, sino la luz que hay en todas las cosas que me están pasando. Por ejemplo, alguien dice es que perdí mi trabajo, perdí mi familia, le pasó esto y esto, entonces creo que me están haciendo mal. No estoy viendo la luz, el bien en ese evento. Estoy queriendo hacer responsable a otro además de ese cambio que está habiendo en mi vida y estoy enfocándome solo en el mal porque solo yo estoy activando mis ojos de mal, no solo en el evento que le está pasando, sino que es como si me colocara unas gafas para ver mal todo y por eso hago la pregunta. Porque estoy viendo que está mal el clima, mal las relaciones, mal la comida, mal, y ahí pregunto. Entonces, cuando nos hagamos un tipo de preguntas, si me están haciendo algún mal, que sepamos que estamos como conectando con esa frecuencia porque estamos siendo nosotros el mal mismo. O si no, no pudiéramos hacer la pregunta, ¿no? Sí. Muy bonita esa parte, ¿no? Bueno, vamos a continuar hablando sobre el libre albedrío. Es importante que recordemos la definición que hay sobre el libre albedrío, porque tiene que ver mucho con nuestras propias decisiones, nuestra percepción y la lectura de la realidad. Entonces, recordemos que el libre albedrío es libertad, es voluntad, es potestad, es decisión.
La voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, antojo o capricho. La libertad de resolución sin sujeción o condición alguna. Esto lo dice normalmente Google, ¿no? Y yo creo que en términos generales sí tenemos como más o menos una afinidad con esta definición que nos muestra particularmente la literatura que tenemos o las enseñanzas que hemos recibido, ¿no? Sobre el libre albedrío. Siguiendo con la línea que estaba colocando como ejemplo de las personas que preguntan si me hicieron mal, dijiste que hablaste del libre albedrío y está relacionado ese mal, el que decimos de brujería, está relacionado con quitar la voluntad, con quitarle su libre albedrío, con querer privarlo de la libertad de sus decisiones al otro. Y la libertad, ese libre albedrío que nos corresponde a todos, es algo que se cultiva, es algo que viene con nosotros y que nos corresponde mantenerlo en equilibrio, mantenerlo sano, vivo, como cuando nos regalan una plantita. Te doy la plantita y recién te la regalan, está espectacular, y a la semana la plantita que ha llegado a la casa como que desconoce el espacio y empieza a bajar, y ahí toca darle otra vez otro entrenamiento para que se mantenga florecida. Asimismo es con el libre albedrío. Ya venimos con esa matita florecida. No me lo pueden quitar. Si yo soy una plantita fortalecida, no me lo pueden quitar. Puedo estar yo muy bajita en mi energía, por supuesto, como la planta, que si me ponen al sol directo y de pronto no era de sol, claro, voy a sufrir un poco, pero me corresponde a mí mantener mi planta sana, que no me quiten mi voluntad. Mi entrenamiento de libre albedrío es mío, mi entrenamiento de libertad y mi reconocimiento de que soy libre, realmente libre, internamente libre, solamente me corresponde a mí. Entonces ahí no habría mal ni brujería que valga. Claro. Lo siguiente que que tenemos previsto como para que hagamos la siguiente reflexión, es que dice, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y es un mandato que, bueno, es algo que se siente como un mandato, de hecho fue ya dentro de las nuevas enseñanzas de aquellos seres de luz que han encarnado como seres humanos y que de alguna manera nos han querido mostrar como un camino diferente a lo que venimos haciendo como dentro de un estado de conciencia con falta de datos, ¿no? Con falta de expansión. Entonces, lo traemos a cuento aquí de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, porque existe la ley de causa y efecto. Claro. Y esto tiene que ver todo con la ley de causa y efecto. Entonces, es uno de los límites que tenemos dentro de la materia, y entonces nos pareció importante resaltarlo, recordarlo y que hagamos como una pausita dentro de esto que estamos hablando. Porque pareciera una frase simple, pero sí tiene que ver todo con cómo nos va en la vida, porque es nuestra posición de ser en cómo me comunico yo con todo el cosmos y con todo el entorno y con todo lo que hay dentro del entorno, y cómo sale de mí, no solamente llega y hago la percepción leo la realidad de alguna manera con mis creencias, ideas y todo aquello que ya sabemos que existe, y sale de mí, ¿sí?
los juicios, los conceptos, los puntos de vista y todo lo demás que van a influir absolutamente en cada átomo, célula, molécula que existe dentro del cosmos. Entonces, es ahí como ese puntico también para que lo tengamos en cuenta. Y, y sigue siendo muy claro, ya sea desde la ley de causa de efecto, desde el árbol de la vida, lo podemos ver, pero en todas las enseñanzas, ¿no? No existe una sola enseñanza que en ninguna cultura que no hable de esto como un perfecto equilibrio. No es algo que estamos ni siquiera descubriendo, estamos recordando, parar a ver cómo es que nos hemos desequilibrado un poco por la influencia de, no sé, de los medios o la educación o lo que aprendí, lo que pensé, y estamos intentando deshiervar toda esta información para volver al centro, a hombre, que esto hay un equilibrio, hay un, hay un, hay un punto de origen que está perfecto. Ahora, ese perfecto no significa que todo sea paz y amor, sino que todo está en perfecto equilibrio, ¿no? Entonces, Exacto. eh, es, es, es recordarnos. Estamos en un punto de siempre de recordar más que de enseñar, ¿no? Sí. Ujú. También quisimos anotar como algunos términos que son muy utilizados y que es un lenguaje que conocemos como que todos y que nos identificamos cuando queremos expresar de que como que si algo no va bien en mi vida es porque pasó otra cosa, una fuerza que normalmente es muy oscura y que un tercero pudo tener la influencia de esto para que llegara Sí, a mí, ¿no? Entonces, dentro de esos términos tenemos bruja, brujo, ¿no? Hechicero, hechicera, mago, maga, chamán, santero. Eh, Aquí, por ejemplo, podemos sencillamente entender que algunos términos son como haciendo una referencia más hacia el femenino y algunos términos se refieren más al masculino. Por ejemplo, cuando decimos chamán es diferente de decir más bruja. Cuando decimos hechicero, que sí también es un término reconocido actualmente para el masculino. Eh, pero la parte, por ejemplo, de santería se refiere también más al masculino, ¿sí? Que al femenino. femenino. Son términos que, como les digo, sí son muy comunes, o sea, existen dentro del lenguaje para referirnos a esa parte o a creer de que algo se está moviendo a través de estos seres que son definidos con este término. O sea, lo hicimos es con la intención de que un término se utiliza en el sentido de que, por ejemplo, es diferente decir bruja que hechicera, de acuerdo a aquellas invocaciones o contactos que la persona está haciendo con las diferentes corrientes energéticas y fuerzas naturales que está invocando, ¿sí? Aquellos seres de alta o baja vibración con los que está conectando para hacer un ritual, para utilizar la energía desde un lugar sencillamente para manifestarla. Ahorita no vamos a decir si es que está haciendo un mal o está haciendo un bien, porque se utiliza en ambos sentidos, pero sí, más que todo, la diferencia en los términos tiene que ver con las invocaciones, ¿Ya? con los elementos que estas personas utilizan para llevar a cabo el proceso de manifestación. Acá en la realidad, bajar esas fuerzas, conectar con esas fuerzas y manifestar algo dentro de esta realidad. Y
también con la cultura, supongo, ¿no? Con de dónde venga el término, ¿cierto? En algunos sitios sí es más acostumbrado, por ejemplo, si nos referimos a territorio, la parte de santería tiene que ver más con Cuba, por ejemplo, o con África, Ujú. ¿no? Con ciertos territorios que se desarrolló esa cultura, ¿no? Desde ese lugar, dentro de esa forma de percibir lo oculto, de percibir lo fuerte que puede ser una fortaleza o una debilidad cuando se utiliza la, eh, la energía como tal. Eh, sí, no es solamente brujas, brujos, o Sí, sea, sí, que es sí. como lo más común. Ujú. Incluso en cada término de esos también existen unos subtérminos, ¿no? Dentro de la hechicería, Sí, hay mucho más. Sí. incluso dentro de los brujos hay colores, de los magos también hay colores, y cada uno Ajá. sí trabaja con elementos diferentes, uno trabaja con hierbas, el otro trabaja con miel, el otro trabaja con los elementos, Ujú. entonces sí tiene que ver con los elementos que trabaja, incluso los que no trabajamos con ningún elemento, con ningún Claro, elemento visible, ¿no? Se diferencian es por eso y también por la intención, porque, claro, la intención. porque no es lo mismo pues un brujo blanco que un brujo negro, ¿no? Una magia blanca que una magia negra. Claro, claro, claro que Eh, sí. que se trata de distinguir como magia blanca la que como que no impide el crecimiento o no le coloca un obstáculo a la energía de la otra persona o de otro lugar, como que lo expande más bien a una magia negra que de pronto sí es un obstáculo directo que se coloca, ¿no? Sí, sí, Con eso queremos decir que efectivamente existe. existe. Claro, claro. Queremos decir que efectivamente existe. Para hacerlo más puntual, entonces tenemos que mirar también los términos lo denso y lo sutil, porque es que nosotros estamos acostumbrados a, a que como que lo que percibimos a través de los cinco sentidos es lo único que existe, ¿sí? Y resulta de que es impresionante que lo que más existe Es lo que no se ve es lo que no podemos con los percibir sentidos directamente con los cinco sentidos, sino con el sexto, que es la intuición y de ahí y para arriba. ya la expansión de conciencia y Ujú. es esa parte, ¿no? Entonces, tenemos que entender que no somos solamente materia. Eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero sí es importante eh, que, lo, que lo invisible es mucho más grande que lo visible y que tiene todo que ver con nosotros, ¿sí? Entonces, también el hecho de que existe el temor y el amor, ¿no? Eh, como una confrontación un poquitico, como una parte de la misma línea, como hablábamos del bien y del mal, ¿sí? De que a través del temor, por ejemplo, eh, se puede utilizar la magia negra y a través del amor la magia blanca, por ejemplo. Digamos, si ya lo correlacionamos un poco más con lo que estamos desarrollando. Y cabe resaltar en este momento que, hablando de lo sutil, muchas veces se piensa que, digamos, los poderes sobrenaturales y las percepciones tienen que ver con el ver o el escuchar. Lo digo porque hay personas que me dicen que si yo veo, que si yo escucho, y bueno, también sí, pero en mi caso yo más siento y le he dado más importancia al sentir más que al ver, al escuchar, al oler, porque los sentidos son mucho más fáciles de engañar, mucho más fáciles. Si alguien entra
a mi casa vestido de ángel y mis ojos lo ven, es más fácil confundir y decir, ah, ok, es un ángel. ¿Por qué? Porque tenía alas y porque estaba vestido de blanco. Y entonces pasa por el filtro de mi mente. Al contrario que con el sentir no tiene esa posibilidad de engaño. Entonces, qué mejor que cerrar los ojos, oídos, todos los sentidos y acudir a esa intuición para saber si sí, si me gusta, si esto me parece bien, si esto no, si es con esto conecto, ¿no? Lo sutil más se percibe por cualquier cosa menos por los sentidos físicos. Desde ese lugar de debilidad, de sentirnos vulnerables, que decimos nuestro ser, o sea, todos sabemos o todos distinguimos cuando estamos, o sea, estamos hablando de la parte del sentir y eso ya va muy profundo, es muy particular. Eh, no todos sentimos frente al mismo evento de la misma manera. Entonces, ya entrando más profundamente respecto a eso que acabas de decir sobre el sentir, eh, muchas veces nosotros identificamos que estamos con miedo, ¿Sí? ¿no? Por decir algo, si hubiera ahorita un movimiento de tierra así tan inesperado como llegan, seguramente toda nuestra biología, ¡pum!, la primera reacción es ese, sí, ese sentir de miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque el miedo, a pesar de que creamos que es malo, en realidad el miedo también nos sirve mucho para poder protegernos, ¿no? Entonces, muchas de las actuaciones nuestras respecto a este tema que estamos tratando de cómo se maneja la energía para bien o para mal, ¿sí? Tiene que ver con nuestros propios miedos, Okay. nuestros propios miedos a, a perder algo especialmente, ¿no? A perder algo, a quedarnos sin alguien, sin algo, eh, como a sentirnos muy impotentes, ¿sí? Para poder transitar una experiencia de vida. Y este miedo nos puede impulsar a tomar decisiones, a que nuestro libre albedrío, ¿sí?, tome un camino Sí. equivocado para poder solucionar ese miedo interno que yo tengo respecto a la experiencia que estoy viviendo. Respecto a la envidia, es otro de los sentires que es muy fuerte en el ser humano. De hecho, si volvemos a la parte bíblica, tenemos que uno de los mandamientos es no envidiarás ni la mujer del prójimo, ni sus bienes, ni nada de eso, ¿sí? Porque es como pretender sentirse tan carente, ¿sí?, que eso como que no está permitido cosmológicamente porque realmente el universo es abundante, ¿sí? Y nos provee absolutamente todo. Entonces, tenemos la vida, que es lo más importante, y no nos damos cuenta que tenemos la vida y que estamos en la vida. Entonces, pues, esa anotación respecto a la envidia queríamos hacer. Sí. Y respecto a los celos, no me estoy refiriendo solamente al celo, el celo de aquel sentir que tiene una persona respecto a un tercero que se aparece en una relación conmigo, a un hermano que tiene el celo por otro hermano que nace, o sea, o porque cree que los padres no lo quieren a él igual, eh, al celo en el trabajo, que porque nombraron o ascendieron a fulanito y no a mí, o sea, cosas así. No, no me estoy refiriendo solamente a eso. Lo que pasa es que los celos no es solamente un sentir. O sea, el estar celoso conlleva a muchas más emociones juntas, ¿sí? Ahí va enojo, va ira, va impotencia,
O sea, se juntan como unas 10 emociones para que uno realmente se sienta celoso, ¿sí? Entonces, nombramos como estos tres aspectos que son muy comunes en la experiencia humana y en nuestras relaciones con el entorno y con los demás, justamente porque habiendo más, ¿sí? Que nos pueden llegar a tomar, a impulsar a tomar una mala decisión, estas son las que más fuerza tienen respecto a la voluntad, al pensamiento, al sentir del ser y a la acción del ser. Entonces, esto también nos pareció importante recalcarlo. Y el saber este tipo de información que estás dando, que son como las, de pronto de las más densas que hay, pues nos hace responsables de lo que estamos sintiendo, porque pues es muy fácil echarle la culpa a otro, definitivamente siempre es más sencillo echar la culpa o a la sociedad o al que me envidia o al que me hizo, cuando si nosotros estamos sintiendo una sola de esas emociones, tú dices, estamos trayendo unas 10 ahí. Entonces, el saber que es tan denso nos vuelve muy responsables de lo que de, estamos sintiendo, ¿no? Lo que hay que ir gestionando. Que si bien es cierto, no se trata de ser el bueno del paseo, ni sentir todo el tiempo lindo, sí hacerse responsable de que estoy conectando con la frecuencia que estoy emanando, ¿no? Entonces, sí nos vuelve mucho más responsables. Y es que a veces pensamos que una de esas emociones, ya sea celos o envidia, es un momento y se va, cuando realmente son tan densas que demoran en irse. Es como cuando uno se mancha con una tinta que es indeleble. O sea, pues tendrás que lavarte mucho, ya sea tú o una prenda o echar cuánta cosa para que se quite. Que es diferente cuando es una emoción o un pensamiento un poquito más sutil. Pero sobre todo la envidia, que ahorita la estoy viendo y se me muestra como si fueran, no sé si como unas espinas o como unos clavos que se entierran en la piel. Entonces, para tú quitarte unos clavos o una espina, te dolió al entrar y te va a doler al salir. Y además al salir te va a dejar como en lo vivo otra vez, ¿no? Te va a sangrar. Es bastante agresiva la envidia, que es distinto a sentir simplemente una incomodidad, un momento de rechazo, porque vamos a estar siempre fluctuando entre todas las emociones. Pero estas en particular se quedan y marcan. Y por eso cuando se quiere salir de la envidia, cuesta un poco más. Y hay que hacer como un doble trabajo, que no solamente es sanar, sino además cicatrizar y además no volver a poner la espina encima. Es bastante Sí, densas claro, esas claro. emociones que mencionaste. Hemos colocado unas preguntas que tendríamos que hacernos, porque es importante preguntarnos realmente qué nos compone. No es la primera vez que lo vamos a mencionar, pero sí vamos a recordar que nosotros somos conciencia, energía y materia. Sí. Todos, absolutamente todos los seres humanos, ¿sí? Estamos compuestos de eso, ¿sí? Somos el resultado de eso, ¿sí? Además que yendo nuevamente al recorderis de las citas bíblicas que podemos mencionar acá, se dice que fuimos hechos a imagen y semejanza, ¿sí? Del Creador mismo, y que además se nos dio poder y potestad sobre toda la materia, sobre animales, sobre todo lo demás, o sea, lo dice muy claro las escrituras, como las llamamos. Entonces,
Entonces, miren que absolutamente todos somos creadores y ante esa posición de creadores, todos estamos creando todos los días. Todo el tiempo. Parece que no nos damos cuenta que es como que estuviéramos haciendo esa magia todos los días, ¿no? Porque utilizamos la energía todo el tiempo, utilizamos la conciencia cuando de verdad podemos decir que utilizamos la conciencia, que es lo que realmente tenemos que hacer, ¿sí? Y la materia ocurre lo que nosotros hayamos proyectado respecto a ella. Entonces, mire que qué tan poderosos somos, dice ahí, ¿no? Sí, Pues realmente somos súper poderosos. Si vamos a esa parte de que aquellos adjetivos que se le dan a las personas porque mueven los elementos, se conectan con las energías, se conectan con otras conciencias y lo hacen desde una manera muy consciente. Lo que pasa es que los demás lo hacemos de manera inconsciente, pero todos lo hacemos. sí, todos somos. Entonces, como que la conclusión pudiera decir, todos somos brujos, todos somos brujos. brujas, todos somos magos, todos somos magas, todos somos hechiceros, todos somos hechiceros. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, nos pareció bastante interesante e importante que recordar que tenemos que hacernos estas preguntas y no creer que es que son los demás. No, somos todos. Dice también que las consecuencias de nuestras palabras, pensamientos, emociones y acciones, ¿sí? Nunca nos preguntamos qué hacen realmente nuestras palabras. Algunas veces nos damos cuenta que si estamos hablando con una persona, nuestra intención que lleve la palabra con esa persona, ¿sí? Le hace un impacto a todo el campo de energía de la otra persona, inclusive a veces impacto físico, porque a veces los agredimos físicamente, ¿sí? Entonces, no solamente palabra, no solamente acción, y también está escrito en los libros sagrados, solamente con que lo pienses, ya has enviado un campo de energía hacia la otra persona. Cuando tú le dices a tu hijo que te vaya bien, que Dios te bendiga, ¿sí? Ya estás mandando parte de la energía, o sea, con toda esa intención, y lo pones en el campo de energía del otro para que realmente suceda de esa manera. Cuando uno habla con la otra persona y dice buenos días, sucede lo mismo. Cuando uno hace un gesto con la otra persona y no lo quiere ni determinar, ahí está manejando el campo, todas las energías y todas las vibraciones y toda esa invisible, ¿sí? Que afecta al otro, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los pensamientos, con las palabras, con las acciones y con nuestras emociones, ¿sí? Porque tienen todo que ver con hacer magia, con hacer magia, sí. con tener, con enviar una energía de fortaleza o una energía de debilidad. Es así de contundente, ¿sí? Entonces, también tenemos que hacer una revisión de cómo es que nosotros nos conectamos con los demás. Porque cada vez que tenemos una interacción con el otro, estamos generando lazos, literalmente lazos. Así como se oye la palabra lazo, lazo, lazo. Lazo. ¿Sí? Con el otro. ¿Sí? Hay una, es parte del campo de energía, especialmente de un centro que se encuentra arriba de la caja torácica, o sea, que le decimos el diafragma, como a esa altura, es como con la parte que más comúnmente nos conectamos con el otro.
desde ahí. Desde acá. Hay otro centro energético que también conecta demasiado, que es el centro energético de la sexualidad, impajaritable también, que Directo. quedan unas conexiones muy fuertes. Entonces, aunque nosotros no nos demos cuenta, todo el tiempo estamos haciendo esta clase de conexiones. Hay unas conexiones que se liberan muy fácilmente. Sencillamente a veces uno deja de ver una persona o lo que sea y ya no es, o sea, sigue conectada, pero no con esa fuerza de La fuerza. tira y jale ahí que está todo el tiempo. Pero sí puede ser menos debilitante. Pero en general nosotros estamos conectados todo el tiempo, que nos relacionamos con las demás personas, como también estamos conectados con los objetos, con las cosas, o sea, allí también tenemos unos lazos muy fuertes. Es tan fuerte que quería explicarles un poquito la parte de relación madre-hijo, porque esa conexión es absolutamente, o sea, es una de las conexiones Fuertes. prácticamente sagradas dentro de la conexión que podemos tener como seres humanos. Y es que la madre tiene una conexión directa que es como un tubo, ese ya no es un lazo, es realmente el super tubo, o sea, es el super lazo, ¿no? Que realmente conecta a la madre con el hijo y que no se rompe independientemente de que se hayan conocido, o sea, que la madre lo haya tenido al hijo y que no lo haya criado, lo haya abandonado, se haya ido, lo que sea, o que el hijo también que se lo llevó el padre o que el hijo se lo llevó la familia, bueno, todas esas circunstancias que pueden pasar, o que fue regalado, que fue adoptado, que fue lo que fuera. No, ese lazo no se rompe. Se rompe únicamente cuando la madre muere, ni siquiera cuando el hijo muere. Es muy doloroso cuando un hijo muere adelante de la madre, porque eso queda como un tubo, así como una Sí, manguera como cuando suelto. está con una presión de agua que como que la bota para todo lado. Entonces, el desconsuelo que siente una madre cuando no tiene a su hijo vivo es impresionantemente doloroso. Nadie lo puede entender, nadie lo puede curar, o sea, puede hacer las terapias que quiera y toda la cosa, de pronto puede llegar a cierto entendimiento Claro, de eso, entendimiento. pero que eso se sane absolutamente, eso como que no hay remedio. O sea, ya es una cosa de la conciencia que se expanda tanto y que realmente llegue a un grado de unión con lo divino y en un entendimiento superior para que la madre pueda salir de un trauma de eso. Entonces nuestras relaciones con los demás son muy importantes. Nos estamos conectando todo el tiempo. Sí, Eso pues quería dejarlo muy clarito, sí. muy clarito. Y esas conexiones, pues como ya lo hablamos, como son sutiles, a veces hacemos conexiones debilitantes, como no las vemos, pensamos que no estamos haciendo gran cosa, ¿no? Entonces, cuando tenemos un sentimiento denso hacia otra persona, estamos también haciendo esa conexión desde esa parte. Y si el otro es un tanto sensitivo, puede estar diciendo, estuvo pesada esa visita, estuvo pesado esta persona o no me gustó, ¿no? Porque la conexión llega, o sea, tiende, Sí, ¿sí? Tienden a sí, conectarse esas mangueritas. y quiero reiterar un poco más, de pronto nos estamos demorando con esto, pero sí es importante entender que tú cuando lanzas un pensamiento respecto a otra persona,
así no la hayas tratado, Eso. ahí Llega, ya conectaste, ya no hay conectaste. nada que hacer. Y se genera el lazo. Entonces, pues, para que lo tengamos en cuenta, Claro, sí, para que lo tengamos en cuenta. sí. Simplemente quiero como finalizar con eso que dijiste, al final y al cabo todos somos brujos, brujas, magos, magos, chamanes, chamanas, y tenemos que hacernos pues responsable del poder que tenemos en nuestro sentir, en nuestro pensar, en nuestro hacer, porque es muy fácil ver al hechicero del cuento con su varita mágica y que hace así y crea una cosa por acá y crea otra y el hechicero es responsable de su varita y la usa como debe usarla. Pero es muy fácil verlo afuera en películas, en muñecos, cuando realmente nosotros estamos todo el tiempo con nuestros pensares, sentires y haceres haciendo los mismos toques mágicos de creación, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como que reconocer esa parte de brujos nos lleva a ser mucho más sabios, que una de las definiciones que hay de brujo o bruja es mujer sabia, hombre sabio, porque nos vuelve responsables. Es una sabiduría no que parte de una posición sobre alguien, que soy más sabio que tú, no, sino que hago reconocimiento de mi sabiduría y hago uso responsable de mis herramientas, ¿no? De lo que soy y me hago 100% responsable de que todo lo que está alrededor mío es mi creación. Eso me vuelve un brujo o una bruja. Entonces, pues adelante con esa expansión de brujos y brujas en estas fechas. Y aquí quiero ser absolutamente enfática. Si cualquier cosa que sale de nosotros hacia otro ser, porque aquí estamos hablando más que todo de personas, ¿sí? Hacia otro ser humano, se nos devuelve súper multiplicado porque cualquier cosa que debilite a la otra persona en algún aspecto le cambia el destino a esa persona y no es solamente a esa persona, sino al árbol genealógico de la otra persona. Entonces lo echamos absolutamente un tierrero encima que ustedes no se imaginan. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Otro tema que queríamos tocar un poco, aunque sea someramente, son los pactos de alma, los acuerdos de alma, porque nosotros cuando programamos la venida, la encarnación aquí a la materia, eh, hacemos unos contratos y unos acuerdos con otras almas que nos van a acompañar, empezando por nuestros padres, la familia, el árbol genealógico y toda la cuestión, los vecinos, los amigos, los profesores, bueno, los compañeros de trabajo, con las parejas, los hijos que vamos a tener, los lugares donde vamos a vivir y todo aquello que tiene que ver con la experiencia acá. Entonces, muchas de las cosas de las experiencias que son muy fuertes para nosotros los seres humanos es que se rompa una relación con alguien que la habíamos calificado de importante, ¿no? Entonces, y es cuando más como que hay esa toma de decisión de coger un camino incorrecto para ir a buscar a ver Sí. qué me invento o quién me hace el favor de traer a aquel ser humano nuevamente de regreso a mi vida y todas estas cosas que como le digo, son tan comunes que no necesitamos profundizar, pero sí queríamos también indicar que eso pasa, ¿no? Y que tenemos que en este punto sí darnos cuenta si sabemos que existe un pacto de alma con esta otra persona, ¿sí? Tenemos que tener la sabiduría y la sabia conciencia de permitirle al otro ser tal cual, coger su camino,
uno también estar en el camino, no afectarse por esa clase de condiciones. Ahí sí, como se dice, no vivir un infierno en vida porque realmente no vale la pena. Cuando nosotros podemos tomar conciencia de que, ¿cómo así que por un solo ser humano me voy a ir al infierno de no saber qué hacer con mi vida, de la desesperación, de quererlo tener a la fuerza o lo que sea, ¿no? Es absolutamente debilitante, tanto para esa persona como para todo su árbol genealógico, como ya lo mencionamos, como para uno mismo. O sea, para uno mismo porque uno también se bloquea, coloca un bloque de energía, o sea, se cierra la energía de uno a una posibilidad de ser feliz con otras personas, en otros lugares, con otras cosas, o sea, ¿no? Entonces, sí que bueno que recordemos que nosotros venimos con acuerdos de alma, con pactos de alma, y todo lo hicimos en un amor incondicional cuando lo pactamos de venir a conocernos o a encontrarnos en un momento determinado en la experiencia humana. Sí, no podemos intervenir como en esa, pues en esa libertad de acuerdos que fue hecho en tan alta frecuencia, ¿no? Es como que, o sea, el alma con plena sabiduría de saber con quién se iba a encontrar y hasta cuándo y para hacer qué, y nosotros con, digamos, con los apegos más terrenales, queriendo romper ese pacto, entonces genera una deuda casi que imposible de pagar, porque, porque es algo que ya se había hecho en contratos mucho más altos, que no es que se lo pueda deshacer tan en la tierra así como cualquier cosa, ¿no? Entonces sí hay que darle el lugar que corresponde a los acuerdos de alma y saber que están ya pactados. Sí, y entender que nada pasa si no te tiene que pasar y te pasará lo que te tenga que pasar independientemente de. Entonces, también queríamos hacer claridad sobre ese aspecto. Bien. Luego, también queríamos tocar un poquitico el tema de la duda, porque la duda normalmente es como que la chispa que impulsa realmente a que nosotros no perdamos una conexión con una conciencia superior, con un entendimiento, inclusive con la razón y con la lógica de la existencia misma acá, y tomemos malas decisiones. Sí. ¿Sí? Y tomemos malas decisiones, como de volver a reiterar de que no es solamente ir a contratar a alguien para que me haga un trabajito de algo, sino con el solo pensamiento, la sola intención, ya tú estás cargando al otro con una debilidad y has hecho un lazo El lazo. que si no lo entiendes y si no sabes, te va a pesar tanto a ti como a ese otro ser. Entonces, la duda es la que nos lleva a esa parte, pero la duda es la que abrió la dualidad en la materia. ¿Sí? La duda es donde se sienta la dualidad, y la dualidad existe justamente para ir por el camino del medio, como nos han enseñado también, ¿sí? No desconociendo un lado, no desconociendo el otro lado, ¿sí? Entonces tenemos que no tratar de tapar el sol con las manos, como decimos, sino confrontar la realidad, mirar la realidad, saber entender la realidad, no oponerme a la realidad y actuar conforme, ¿sí? Como colocar los pies sobre la tierra para poder, ¿sí? Tener la firmeza de ese no harás a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Listo. Como una última pregunta, tenemos el gran interrogante, entonces tenemos que protegernos.
Y una respuesta simple es, tenemos que tener la conciencia de que efectivamente existen fuerzas que nos fortalecen y fuerzas que nos debilitan, ¿sí? Y que si nosotros mantenemos no solamente nuestro estado de conciencia, sino también nuestro estado interior de ser, nuestro equilibrio interior, eso ayuda mucho, ¿sí? Para que muchas de esas conexiones de las que hablábamos, de que se forman los lazos, se puedan disolver con facilidad y no estemos ni cargando al otro ni nos estén cargando a nosotros. Pero que como las hay, ¿sí? Entonces sí es bueno tener ciertos cuidados y ciertas acciones en la parte de la materia para que nos fortalezcamos y tanto para saber manejar nuestra energía y nuestra conciencia, palabras, sentimientos, emociones, acciones, como para que todo lo que piensa el colectivo humano, se imagina todo lo que piensa el colectivo humano, es que el colectivo humano dice, por ejemplo, que va a haber una catástrofe y eso ya entra en el campo de información de uno, ¿sí? Y entonces eso nos debilita. Para que eso no pase. Para eso quisiéramos, les tenemos un regalo más bien. Pues, nos comprometemos a darles este regalo, porque es un regalo que puede, si ustedes lo notan y lo reciben, puede ser muy útil en la vida de ustedes, ¿sí? Con algunas acciones que pueden hacer para lograr esa protección, para estar en ese camino y lograr esa protección. Entonces, si se comunican con nosotras, entonces vamos a hacer una reunión privada a través de un Zoom que les mandaremos el link y esperamos hacerlo cuando reunamos cierto número de personas. Ya les avisaremos a las personas que se comuniquen con nosotros y para contarles qué se puede hacer y cómo nos podemos proteger, ¿sí? Si es de su interés, pues bienvenidos. Pueden compartir este video a las personas que quieran. Si la persona sencillamente quiere comunicarse con nosotros para estar en ese encuentro privado que vamos a tener, pues son bienvenidos todos y todas. Y les agradecemos mucho la atención. Sabemos que esto se alargó un poquito, pero aunque tocamos muy someramente todo, pero tratamos de abarcar un poco lo que para nosotras era importante que ustedes también como que lo actualizaran en sus datos. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, muchas gracias.